Me da mucho gusto estar aquí con los compañeros zapatistas que me invitaron y también en estas magníficas instalaciones del CIDES y Unitierra. Desde mediados de los años 90 del siglo XX, el neoliberalismo que había logrado imponer su hegemonía durante 3 lustros, provocando la devastación de todo lo social y de las naciones sometidas a una globalización que trajo consigo la reordenación desordenada de la geografía planetaria, comenzó a enfrentar en nuestro subcontinente latinoamericano resistencias acrecentadas, luchas, revueltas y hasta insurrecciones como la encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Los pueblos indios, sobre todo en Ecuador y Bolivia, exigieron la transformación de los estados en estados plurinacionales, dando cabida a los siempre excluidos que con fuerza de huracán fueron imponiendo su reconocimiento. En el amanecer del siglo XXI, una verdadera guerra de resistencia de abajo se fue realizando en contra de la prolongada guerra del capital mundializado, revestido con la estrategia neoliberal. La lucha social de pueblos, distintas capas sociales y de la sociedad entera, no solo de carácter reivindicativo contra los efectos sociales del neoliberalismo, sino igualmente contra los gobiernos autoritarios que de desarrollistas devinieron fanáticos del neoliberalismo. Las revueltas de los oprimidos todos condujeron a la caída de gobiernos neoliberales como el de Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de las exitosas guerras del gas y del agua en Bolivia, y en general al desorden, división y desconcierto de clases dominantes que empezaron a perder incluso en procesos electorales. 3 gobiernos fueron derrocados en Ecuador bajo el embate de movilizaciones de pueblos indios y sectores populares. Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Maguad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. Procesos democráticos, en fin, impuestos luego de furiosas dictaduras agotadas y de más en más incapaces de canalizar o hacer frente incluso represivamente a grandes e imparables movilizaciones de sociedades hartas de la explotación, el despojo, la exclusión y el abuso de poder. La democracia ganada se salpicó y transformó con las luchas de toda índole y las organizaciones sociales de masas y algunos partidos de izquierda pudieron desembocar en triunfos electorales que comenzaron a complicar y cambiar la situación política de los países. Se abrió entonces lo que se ha denominado el ciclo de gobiernos progresistas de izquierda en América Latina. En Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez se radicalizó a partir del intento de golpe de Estado en 2002 y luego comenzó a publicitar su pretendido socialismo del siglo XXI. En Bolivia, Evo Morales y el movimiento al socialismo se impusieron desde 2006. En Ecuador, Rafael Correa, 2007-2017. Y en Brasil, el Partido del Trabajo, Partido de los Trabajadores, encabezado por Ignacio Lula da Silva, de 2003 a 2011. El Uruguay de Tabaré Vázquez, 2005-2010, y ahora de nuevo en el gobierno, luego del gobierno de José Mujica, hasta Argentina con una versión un tanto más híbrida proveniente del viejo peronismo encabezado por Néstor Kirchner, 2003-2007, y su esposa Cristina Fernández Kirchner, 2007-2015, después del largo desastre neoliberal de Carlos Menem, 1989-1999, 10 años. Se empezó a hablar de un verdadero cambio de tendencia, de una nueva época de luchas llevadas al poder y de un poder que supuestamente comenzaba a transformarse desde la óptica de los intereses de los pueblos de América Latina, de las sociedades siempre esquilmadas por ancestrales y modernas formas de dominación, de capitalismos atrasados y sometidos a los intereses del imperio estadounidense, que desde el norte se impone en su extenso traspatio. Un nuevo e inédito ciclo de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, antes que en ningún otro lado del planeta. La revancha de los antiguos colonizados y luego invariablemente neocolonizados. Pero ahora que se coincide por todas partes en argumentar el fin de ese ciclo y la reimposición de la fuerza de la derecha capitalista, ¿me acerco más? ¿No se oye?
Pero ahora que se coincide por todas partes en argumentar el fin de ese ciclo y la reimposición de las fuerzas de la derecha capitalista, de viejas y renovadas oligarquías que no han dejado de acomodarse y transfigurarse en circunstancias cambiantes, proliferan los balances de la obra realizada por esos gobiernos que no dejaron de reelegirse, pudiendo dar continuidad de fondo a sus procesos. Surgen análisis de sus estrategias y políticas, de sus relaciones con pueblos y capas de sociedades distintas y muy diversas. ¿Realmente fueron gobiernos progresistas? ¿Verdaderamente se puede definir como de izquierda y hasta populares? ¿Y qué izquierda? Porque es evidente que durante mucho tiempo había quedado claro que no había una, sino muchas izquierdas, corrientes incluso enfrentadas desde el todo y por todo. Al final de cuentas era izquierda el que así se identificaba, y muchos de los referentes teóricos y programáticos originarios se fueron diluyendo, sobre todo después de 1989, con la caída del muro de Berlín y luego de la disolución del monstruoso montaje del llamado socialismo real que usurpó al marxismo, al comunismo y en general a las tradiciones emancipatorias de los trabajadores que, desde la Comuna de París de 1871, intentaron construir alternativas contra el capitalismo y su carga de explotación, despojo y dominación. Mi conclusión, que de entrada puede resultar una provocación, es que esos gobiernos, por más que tuvieran sus diferencias, en general no pueden definirse con el concepto de progresistas y muchos menos el de izquierda. La izquierda, durante toda la vuelta del siglo, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, en realidad se fue desdibujando, abandonando de entrada muchos de sus presupuestos y asumiendo prácticas políticos sociales y relaciones con la gente de más en más cargadas de pragmatismo, incluso retomando tradiciones clientelares y corruptas de las viejas clases políticas. La izquierda reformista, estatista, nacionalista, socialdemócrata y alguna que de vez en vez se consideraba marxista, desde mi punto de vista devino primero social liberal y al poco se disolvió bajo los vientos tempestuosos del neoliberalismo. Primero afirmada y reforzada en las luchas en contra del neoliberalismo, esa izquierda en trance después fue poco a poco recomponiéndose de manera de hacerse creíble como opción de gobierno en vistas a los procesos electorales. Si las luchas y la radicalización de las masas organizadas empuja a varios de sus componentes partidarios a ocupar las instituciones estatales y hasta la cabeza del Estado, pues no dejan de deslizarse más rápido por la resbalosa pendiente de los intereses dominantes, que no son otros que los de las grandes empresas capitalistas desterritorializadas, vueltas mundiales como nunca, ya nos lo mostró Sergio, no dejando resquicios para pretendidas y ahora caducas o fantasmales burguesías nacionales. ¿Dónde está esa burguesía? Desde México hasta la Tierra de Fuego es siempre la misma historia. Ya no el debate entre reforma o revolución. Los aparatos de izquierda parten de considerar al capitalismo neoliberal una fatalidad que encuentran insuperable y solamente pretenden convertirse en sus mejores gestores, salpicados de promesas de políticas sociales, casi siempre en el marco de las políticas y los criterios de los organismos financieros internacionales que procuran la degradación de las políticas sociales de fondo en simples programas asistencialistas dirigidos a combatir la pobreza extrema. Antídoto barato contra la revuelta. No vaya a ser que se agudicen y se disparen las contradicciones y tensiones sociales de un capitalismo insuperable. La izquierda de arriba, como la denominó el finado subcomandante insurgentes Marcos, que a mí me parece que podemos caracterizar también como izquierda estatal o institucional, se ha fortalecido sin duda por medio de su ingreso a los aparatos de los estados que simplemente ocuparon para su administración o incluso renombraron constitucionalmente como estados plurinacionales como en Ecuador y en Bolivia, con una fuerte presencia de pueblos originarios. Trataron de hacer y mantener concesiones a los pueblos y núcleos sociales que los elevaron al poder
en la búsqueda de atenuar las más odiosas manifestaciones de la pobreza extrema que caracterizan nuestros países. Pero de ninguna manera se propusieron combatir a fondo la desigualdad social, ni mucho menos la explotación, el despojo y la concentración de riqueza que mantienen las viejas y nuevas oligarquías y que representan precisamente su causa. Conceder abajo, pero sin incomodar a las clases dominantes arriba, con los cuales se negocia. El neoliberalismo se convirtió en un espantajo que trataron de combatir con una dureza verbal a veces muy radical y progresista, pero que no pudo ocultar la combinación de los llamados gobiernos progresistas. Trataron de armar con la amalgama de cierto desarrollismo, básicamente de nuevo una mayor intervención del Estado en los procesos económicos, con las variables macroeconómicas exigidas por los organismos financieros internacionales encargados de asegurar la hegemonía de las estrategias capitalistas de las grandes empresas dominantes. Si bien trataron de mejorar los ingresos del Estado, para nada impulsaron políticas impositivas y redistributivas que agravaran las ganancias extraordinarias de las empresas y financiaran las políticas sociales, las infraestructuras y todo aquello que a final de cuentas siguió recreando las condiciones para hacer atractivos los territorios nacionales a la presencia de las empresas capitalistas. Aunque los nuevos gobiernos progresistas pudieron durante cierto tiempo y en algunos casos relanzar el crecimiento de economías estancadas o en crisis, tal vez fascinados por el auge de las materias primas, precipitaron sus países hacia la desindustrialización cuando ya avanzaban en tanto nuevas economías emergentes como Brasil, o simplemente prosiguieron una economía que para nada apuesta al progreso industrial. Pero estos gobiernos progresistas y verbalmente antineoliberales, todos nacionalistas y algunos hasta antiimperialistas, regresaron sus economías a los orígenes coloniales, relanzándolas por la senda del extractivismo minero que en algunos combina economías petrolizadas, complementadas con agronegocios que para nada involucran a los pueblos indios y campesinos, sino a los grandes propietarios rurales. Bolivia, Brasil, lo que quieran. En conjunto, un cuadro que deja de lado los tan propagandizados parámetros de la sustentabilidad y más bien amenazan mayormente el medio ambiente. Las grandes empresas mineras de carácter mundial, ataviadas con ciertos ropajes nacionales como el canadiense, fueron cortejadas y promovidas al grado que la devastación de los territorios, casualmente resguardados por pueblos originarios, se convirtió en política económica fundamental y motor de economías como siempre atrasadas, subdesarrolladas, emergentes o no. Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela. Pero como se ha comenzado a develar, las rentas petroleras como las provenientes de las concesiones mineras de ninguna manera sirven, como fue la coartada o el pretexto, a financiar las políticas sociales y de bienestar de la población, ni siquiera de los pueblos originarios que ahora deben resistir a sus propios gobiernos en defensa de la madre tierra. Las políticas sociales se siguen financiando con recursos internos, remesas y deuda externa. Rentas acrecentadas, sí, que tal vez debieran servir de ejemplo al gobierno mexicano que regala el territorio nacional, pero que solamente sirven para recrear las condiciones infraestructurales requeridas por los propios capitales y en general para volver atractivos los países, esto es, susceptibles de ver sus poblaciones explotadas, sus recursos naturales privatizados y devastados por empresas voraces que los rentabilizan, o sea, beneficiados por exigentes capitales que peregrinan por todo el planeta en busca de los nichos más rentables. Estados dirigidos por gobiernos nacionalistas que se desviven por atraer y alentar al odiado capital imperialista, financiero y los otros. Gobiernos que se pretendieron descolonizadores y más bien reacondicionaron el terreno y dieron garantías a un nuevo colonialismo todavía más devastador de los territorios, con todo y culto a la Pachamama. Estados declarados plurinacionales o regímenes progresistas comprometidos a reforzar la república
al fin llegada, que sin embargo poco o nada hicieron o hacen para introducir nuevos procesos e instituciones participativas que pudieran transformar al menos a las democracias restringidas que continuaron potenciando a nuevos gobiernos autoritarios y muy personalizados en caudillos de ocasión como Evo Morales o Rafael Correa, Lula o Chávez, quien en 2013 deja en herencia a su sucesor, el inefable Nicolás Maduro. La arrogancia, el paternalismo y el abuso de poder revitalizados por los gobiernos progresistas y de izquierda. Las organizaciones sociales caracterizadas por su combatividad y capacidad de resistencia y movilización, derrocaron gobiernos, se burocratizan y subordinan el influjo de los gobiernos pretendidamente suyos, que quiebran su autonomía y acaban por desnaturalizar su carácter y su papel. Ensayos de autogestión o de autoorganización de entrada autónomo que surgieron en varios de estos países son disueltos o supeditados a las instituciones estatales progresistas, haciéndolos dependientes y sometidos incluso a relaciones más bien de carácter clientelar, esto es, mercantil. Por algo los partidos y organizaciones políticas de los países progresistas, del MAS al PT, entran en crisis y hasta se dividen. Sobre todo, al igual que sus gobiernos, pierden legitimidad social y dan cabida a recomposiciones de las fuerzas de derecha con las que incluso se habían aliado. Brasil, pero que de nuevo pueden apostar a recuperar vínculos con algunos núcleos sociales descontentos y desencantados. Resulta pues curioso que el aparentemente largo ciclo de gobiernos progresistas iniciado por revueltas y movilizaciones populares concluya con algunos países en extremo divididos, su legitimidad extraviada o venida a menos, con sus bases sociales socavadas, escindidas y segmentadas, o reducidas, por ejemplo, en Ecuador al apoyo a ciertas clases medias estimuladas excesivamente y relanzadas a procesos de movilización inciertos que pueden ser recuperados, al menos en intento, por los reagrupamientos de derecha alentados y potenciados nuevamente como en Brasil y Venezuela. La recuperación abierta del poder neoliberal, como en la Argentina de Mauricio Macri, de nuevo estimula el enojo de sociedades inconformes, indispuestas a la resignación ante el recrudecimiento de ajustes capitalistas ostentosos y la mayor pérdida de logros trabajosamente alcanzados en el periodo anterior. Si las sociedades pudieron aliviar en cierta medida sus condiciones de vida, ya fuera por el crecimiento de la economía, algunos países, digamos Bolivia, viven como nunca una expansión capitalista, o por la difusión de los programas sociales, lo cierto es que para nada se han afectado los procesos de acumulación de capital con su larga estela de desigualdades que además por todas partes no dejan de arrastrar el racismo ancestral o renovado contra los pueblos originarios. De hecho, el buen vivir no alcanza a los de abajo. La ocupación del Estado difícilmente ha significado la toma del poder por los actores emergentes revestidos con ropajes de izquierda. Más bien se suscitaron alianzas y entreveramientos con las oligarquías que, sin embargo, cuando dejaron de sentirse a la defensiva, rompieron sus turbias e impostadas alianzas como en Brasil y precipitaron la caída del gobierno de Dilma Rousseff, 2011, agosto de 2016, deshaciéndose de intermediarios incómodos. Incluso la Venezuela postchavista, donde la polarización social entre las fuerzas burguesas se ha extendido a la sociedad entera, se habla de una boliburguesía y de grandes transformaciones entre las filas del ejército beneficiado con proyectos productivos que, para regir sus nuevos negocios, lo ponen a girar al ritmo de la búsqueda de las ganancias. En México, donde ha avanzado más la degradación de la política estatal, y donde la izquierda de arriba prácticamente ha desaparecido, los gobiernos de izquierda que el Partido de la Revolución Democrática logró instaurar localmente, en particular en la capital mexicana, solamente pusieron en práctica las mismas políticas neoliberales dominantes y reprodujeron la cultura política forjada por el largo dominio del PRI gobierno, caracterizada por la corrupción, el patrimonialismo
las relaciones clientelares sustentadas en el asistencialismo miserabilista y el autismo social que acabaron por deslegitimarlo, desprestigiarlo y de plano lanzarlo al precipicio de la pulverización mafiosa y a la desnaturalización. El PRD, como el principal partido de una izquierda desprogramada, devenida nacional populista, determinada principalmente por el pragmatismo y la ambición de camarillas facciosas, disfrazadas de corrientes, se volvió un partido pelele del gobierno de Enrique Peña Nieto con el Pacto por México, tramado junto con el PRI y el PAN para imponer al Congreso y a la sociedad las perniciosas e impopulares reformas estructurales. La izquierda de arriba, que subsumió desde 1988 a las viejas agrupaciones y corrientes de la izquierda e incluso de tendencias marxistas, acabó en el suicidio político y en la inminente desaparición. Andrés Manuel López Obrador, el principal responsable de la desnaturalización del original partido Movimiento, que en su inicio pretendió ser el PRD, transformando en un repositorio de cuadros del viejo priismo desde su presidencia en 1996 a 1999, o sea, el nuevo PRI, pero aparentemente nacionalista y democrático, ha desembocado, escindido de su partido, en la creación de un nuevo partido, Movimiento de Renovación Nacional, que se prepara para la elección presidencial de 2018. A veces declarado de izquierda, con algunos viejos militantes marxistas que poblaron el PRD en sus mejores días, AMLO y su partido arman un proyecto lastrado, como siempre, por el pragmatismo extremo y una visión sesgada a la realidad, la corrupción como centro de todos los males, y sus perspectivas que oscilan entre el asistencialismo de Luis Echeverría y la renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid. Esto es, muy lejos de cualquier tradición programática o teórico-política de izquierda, ni siquiera socialdemócrata o semejante a las que alentaron a los gobiernos progresistas del subcontinente. Todavía en su fallida campaña electoral de 2006, AMLO se definía a sí mismo como neoliberal con tintes sociales y se situaba fuera de la dominación de izquierda. Ahora reclama el monopolio de la izquierda y critica de forma abierta el neoliberalismo, pero solamente en lo que denomina la mafia del poder, que identifica con los empresarios que se enriquecieron en la subasta corrupta de los bienes públicos, especialmente durante el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, de 88 a 94. Sin duda, bueno, como se puede ver, más que grietas en la izquierda, lo que se ha producido es un resquebrajamiento, el derrumbe y la disolución de la izquierda estatal, de esa izquierda atenazada entre los intereses neoliberales que gestiona y el abandono y el desprecio creciente de los de abajo. Sin duda, seguirán muchos debates sobre el ciclo de los llamados gobiernos progresistas y de izquierda. Hay desenlaces como los de Argentina con el neoliberal Mauricio Macri y el Brasil de reconvertido Michel Temer. También como el de Ecuador con la persistencia del proyecto gracias a la elección de Lenín Moreno de la Alianza País de Correa. Algunos muy inciertos por venir, como los de Bolivia, con la posible reelección de Evo Morales vetada en referéndum y sobre todo Venezuela sumergida en la degradación social, la polarización extrema y la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro, que no encuentra salidas viables a la crisis. Pero justo hace falta reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente puede caracterizarse como izquierda. Y me atrevo a sostener que toda la experiencia reciente muestra y refrenda, incluso históricamente, que no puede haber una izquierda que no subvierta las instituciones burguesas, esto es, al Estado y la estructura de poder erigida sobre las sociedades y sobre todo que no ataque frontalmente las condiciones que generan la desigualdad, la opresión, el despojo, la violencia, la discriminación y la exclusión. Esto es, que bregue sin más por acabar con la existencia del capitalismo,
en lugar de ataviarse con las estrategias hegemónicas del neoliberalismo brutal o del desarrollismo populista matizado de políticas de corte keynesiano, que invariablemente acaban reproduciendo el mismo papel de garante del sistema inhumano. No puede haber más izquierda que la izquierda anticapitalista. Suena sectario, pero creo que es una conclusión que hay que reflexionar. O sea, actualmente no puede haber más izquierda que la izquierda de abajo, compuesta de entrada por los pueblos originarios, lo que le imprime su sello original en algunos países, pero igualmente por los trabajadores formales e informales, por los campesinos y todos aquellos núcleos sociales que sufren alguna forma de opresión, discriminación o exclusión, pueblos indios y proletarios, oprimidos todos, mujeres, jóvenes, homosexuales, científicos, intelectuales, todos los diferentes y por ello iguales, sometidos a la furia cotidiana de la disciplina o el aliento del capital y sus numerosos, innumerables y muy variados gestores, devenidos clases políticas, oligarquías estatales que revestidas con distintos colores y ropajes de moda, se asemejan todas en su voracidad al servicio de ellos mismos y sobre todo de los intereses del capital global mundializado. Una izquierda que lucha de entrada por la igualdad verdadera, procurando y sobreviviendo según sus tradiciones y condiciones en la autoorganización y la autogestión, en la autonomía frente al poder, el capital y todas sus instituciones, conductos y gestores, a combatir y destruir cualesquiera que sean. Una izquierda que si bien puede luchar por tratar de derrocar al poder de los de arriba, entiende que lo más importante es buscar reconstruir el poder desde abajo, desde los pueblos, comunidades, barrios, etc. Esto es, desde las propias sociedades y bajo principios emancipatorios, por completo ajenos a jerarquías y relaciones mercantiles como las impuestas por el clientelismo, por los de arriba e incluso por los llamados gobiernos progresistas y de izquierda. Una izquierda que se descubre a sí misma y redimensiona en la propia sociedad entre los de abajo, que ensayan múltiples y muy diversos caminos en su lucha rebelde por la autoemancipación. Esa izquierda existe en toda América Latina y en buena parte del planeta no ha dejado de manifestarse y organizarse. No solamente en los más evidentes procesos de resistencia de los indignados y rebeldes contra la mundialización capitalista, existe en las organizaciones tradicionales y nuevas, siempre imaginativas, auténticas creaciones de los oprimidos y de trabajadores urbanos y rurales, de pueblos originarios, de jóvenes, de mujeres, de gente oprimida, de migrantes, de colectivos de todo tipo que ensayan formas de autonomía en su barrio, centro de trabajo, pueblo, comunidad, o en las modernas redes sociales, siempre según su situación específica, sus tradiciones, modos y pertenencias. Tiene su avanzada en la experiencia de construcción de la autonomía, el autogobierno y la autogestión de las comunidades zapatistas que en el sureste de México construyen en los hechos un nuevo modo de vida y relaciones sociales igualitarias, sin jerarquías ni opresiones, en la paridad entre hombres y mujeres, abierto siempre a nuevas e innovadoras experiencias, resistiendo y creando todos los inmensos días en una perspectiva anticapitalista y de autoemancipación. Una izquierda social muy amplia que se colectiviza y politiza sin cesar por medio de procesos participativos de fondo y duraderos, de la puesta en práctica de formas de resistencia que avanzan hacia la gestión de alternativas de vida, de mundo, defendiendo la madre tierra, el entorno donde sobrevivimos, el que se encuentra bajo el acoso y la destrucción rentabilizada de un capitalismo que amenaza a la humanidad entera y al planeta. Gracias.